Hola, buenas tardes. Soy Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y le doy una cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy, en especial a nuestros suscriptores en México, a este webinar sobre la nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Hoy hemos preparado un recorrido sobre los principales cambios que trae esta ley y su posible impacto en las compras del sector público. Sus preguntas son bienvenidas a través de todo el webinar en el chat. Estimamos una duración de 1 hora, pero tenemos un poquito más de tiempo porque si hay bastantes preguntas, ojalá que sea así. Y nuestro expositor principal el día de hoy es el licenciado Mario Mejía Carl, que algunos de ustedes ya conocerán de charlas anteriores que hemos tenido con Conexis. Él es licenciado en Derecho, es especialista en temas de administración pública, en Derecho Administrativo, y se enfoca en compras del sector público y derecho a la salud. Él es también socio del despacho Mejía, Guizar y Carl en la Ciudad de México. Estamos en manos expertas, como ustedes van a notar a lo largo de la presentación. Y para los que nos están conociendo en México, nos especializamos en inteligencia para licitaciones. Tenemos 1,300 de los principales contratistas suscritos en diversos países: México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Y en nuestro sitio web, en licitaygana.com, ahí pueden encontrar información sobre nuestros servicios, que se dividen básicamente en 3 áreas: leads, para identificación de oportunidades para sus negocios; analytics, para estudios de mercado, precios y competidores; y training, que es el esfuerzo que nosotros hacemos para mantener bien capacitados o capacitar permanentemente a las áreas comerciales de ventas a gobierno en los diferentes países a cargo de expertos. En México, nosotros nos enfocamos en atender varios problemas que nuestros clientes nos manifiestan allá. Uno de ellos es, digamos, aun cuando muchas de las contrataciones son en este momento por adjudicación directa, tener una cobertura completa de todo lo demás que hay, ¿verdad? Aquí vemos que hoy en este momento tenemos en Conexis vigentes cerca de 1,500 procesos de compra de diferentes tipos: licitación pública, concurso abierto, licitación pública nacional, solicitudes de propuesta, expresiones de interés y demás, ¿verdad? Todo eso viene de fuentes que nosotros revisamos. En total tenemos 105 fuentes que revisamos a lo largo y ancho de México, que han sido solicitadas por nuestros mismos suscriptores allá: Compranet, la Corporación Federal de Electricidad, Pemex, Diario Oficial de la Nación, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Zapopan, Tianguis Digital, Durango, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tenemos muchas fuentes que nuestros clientes nos piden, y ese es un problema que nosotros resolvemos con bastante agilidad, ¿verdad? Como ayuda a los proveedores estatales, proveedores de gobierno. De esa forma, entrando aquí nada más a las oportunidades que están vigentes en México, yo puedo ver la lista de toda esa información de qué hay, lo que nosotros llamamos para mí, conteniendo mis productos o mis códigos o mis claves CUPOP o lo que yo ocupara, en tiempo prácticamente, que se publica en tiempo real y se me notifica cada cambio y cada publicación nueva por correo electrónico. Entonces, adicionalmente a eso de resolver de una forma muy sencilla, ¿verdad? En un clic entro y veo qué hay para mí, para mis negocios, y lo puedo recibir independiente de dónde fue publicado. Puedo darle el botoncito este que se llama analizar con inteligencia artificial. Y al analizar con inteligencia artificial puedo ver con facilidad, tengo digamos, un cerebro electrónico experto
que me ayuda a analizar los datos que vienen en estos reportes, ¿verdad? Y a graficar, a sugerirme insights, eh, analizar los productos que se están solicitando, qué es lo que el sistema de inteligencia artificial ve ahí, cuáles son los datos más importantes. Esto es bien interesante porque las personas que analizan las licitaciones normalmente van tomando las decisiones solos. En cambio, aquí tienen la oportunidad de conversar, ¿verdad? Coachearse, ¿verdad? Y ser acompañados por un experto en licitaciones, que es este cerebro de inteligencia artificial, que los guía. Aquí, por ejemplo, me dice producto de procesos relevantes, entonces sale uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le doy clic ahí y me muestra un detalle de la oportunidad. Ahí vamos resolviendo un poco de cosas que normalmente las áreas de licitaciones van viendo en su día a día. De ahí hay un producto que me interesa, levetiracetam, ¿verdad? Y es que los procesos de compras en México, en comparación con otros países que nosotros atendemos, son enormes, ¿verdad? Son enormes. Entonces, aquí ya me perdí, inclusive me perdí dentro de lo que estaba tratando de buscar. Vamos a tener que regresar de otra forma, ¿verdad? Contienen cientos de productos. Entonces, para las personas que trabajan en licitaciones es sumamente complejo que no se les vaya nada y encontrarlo, ir haciendo esas búsquedas. ¿Sí? Nosotros no solo lo identificamos, sino que además podemos analizar cada una de estas compras, de cada producto lo podemos analizar igual con tecnología de inteligencia artificial. En un clic me hace un estudio de mercado, quiénes son las principales empresas proveedoras, y ¿cómo se llama? Guía de cuál puede ser mi estrategia para participar, entender ese mercado y cuál puede ser mi estrategia inclusive para participar. Aquí le puedo pedir estudio de precios, que me haga un comparativo y demás. Entonces, realmente juntando todo, el tiempo que yo uso normalmente buscando y buscando y buscando, ese tiempo ya, digamos, lo utilizo analizando en conjunto con el experto de inteligencia artificial para enfocar mejor mi estrategia y ganar mejores resultados en mi gestión de licitaciones. Todo esto está disponible de nuestros clientes allá en México y si desean más información, al final pueden con todo gusto solicitarle y nosotros los atendemos. Estamos para servirles a todos los proveedores de gobierno. Bienvenido, Mario. Sin más preámbulo. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días, Felipe. Buenos días Gracias. a todos. Gracias, bienvenido. Voy a dejar de compartir. Si quieres compartir tu pantalla. Listo. Ya sé, ¿verdad, Mauricio? Ahora sí, estamos listos. Gracias. Adelante, Muchas Mario. gracias. Pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos un tema muy importante, completamente novedoso, una nueva ley que ya entró en vigor, se publicó el pasado 16 de abril y entró en vigor el 17 de abril, y es parte de muchos de los cambios que vamos a ver en los próximos días, un nuevo reglamento, lineamientos, pobalines, órdenes y presidenciales de requisito de planta que también estábamos esperando para el día 28 que no se ha publicado y muchísimas cosas, no nos dejan descansar. En cuanto a esta nueva ley, es trascendental, claro que es trascendental, trae cambios radicales. Eso sí, me parece que por eso está hecha la presentación del día de hoy únicamente con las novedades, porque yo creo que no debió ser una nueva ley. Me parece que eran más bien modificaciones, eso sí, modificaciones de gran calado, pero simplemente modificaciones. Por eso la presentación del día de hoy, que buscaré ser muy breve, está enfocada en los principales puntos, en aquellos novedosos. Es decir, de lo que no estemos hablando hoy, 90%, 95% es lo que ya estaba en la ley, ¿ok? Muchas cosas, muchos términos no cambian. De lo que vamos a hablar hoy son de los principales cambios.
que lo vamos a dividir en 4 distintos rubros, ¿no? Primero, unas disposiciones generales de la nueva ley, los nuevos procedimientos de contratación, que me parece que es lo más importante, las modificaciones en materia de contratos e infracciones y sanciones. Yendo a la primera parte, disposiciones generales. Bueno, los principales puntos de modificación de la ley en cuanto hace a las disposiciones generales, como podemos ver en el primer bullet, es la posibilidad de no aplicación de la ley entre autoridades. Este punto me pareció importante mencionarlo porque nos ha tocado y lo hemos vivido en experiencia que en muchas ocasiones las autoridades, con tal de evadir la aplicación de la ley de adquisiciones, realizaban contrataciones entre ellas. Por ejemplo, en el sexenio anterior, me acuerdo de contrataciones entre el IMSS o el ISSSTE y Birmex. Y a su vez Birmex se volteaba y contrataba a un particular evadiendo la ley de adquisiciones. Esta ley lo que hace es, lo sigue permitiendo, pero pone un límite y dice, entre autoridades se pueden celebrar contratos entre el ISSSTE y el IMSS, entre SEDENA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin aplicar esta ley. Y aún así pueden subcontratar servicios de particulares sin que aplique esta ley. Simplemente si lo subcontratas, el valor de la subcontratación no puede ser mayor al 30% de lo que vale el contrato entre las autoridades. Entonces, yo no sé si esto es para evitar esa clase de contratos o igual para darles mayor claridad y seguir permitiéndolos, y me parece que es lo segundo. Otro cambio importante, sabemos que la ley de adquisiciones permite que cada dependencia o entidad, es decir, que cada autoridad tenga sus propias políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones. Esta ley lo que hace es centralizarlos. Ya no va a haber, en principio, pobalines del INSS, pobalines del ISSSTE, pobalines de SEDENA, etcétera. Los únicos pobalines que en principio van a existir van a ser los que aquí abrevió como SAI-B, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que como bien saben lo que era antes la Secretaría de la Función Pública. Ella va a ser la que va a emitir los únicos pobalines. Eh, ¿Podrán emitir las otras autoridades? Podrá, la ley deja abierta la posibilidad, pero siempre y cuando lo autorice la Secretaría Anticorrupción. Como vamos a ver a lo largo de la plática del día de hoy, hay una gran concentración de poder y facultades en dos autoridades, pero especialmente en una. ¿Cuál es esa autoridad? La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esa es la nueva autoridad rectora en materia de contrataciones públicas en México. Y de manera secundaria también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En materia de salud podrán preguntarse, oye, ¿qué pasa con la importancia de Birmex o la importancia de la subsecretaría, de la Secretaría de Salud? ¿No? No dejan de ser importantes. Birmex mucho menos. Birmex termina como un ejecutor. La Secretaría de Salud en materia de salud es importante, pues finalmente es la que puede elegir el catálogo que se toma del compendio de los bienes que van a utilizar, ¿no? Pero todo lo que es el diseño de la contratación, la forma en que se va a hacer las adjudicaciones, etcétera, está en manos de la Secretaría de Anticorrupción. Se regula la figura de interpósita persona, que era como los fantasmas que todos oímos platicar de ellos y nadie los ha visto. Bueno, la interpósita persona, ¿qué era, no? Finalmente lo definen, aquí lo pongo en resumen, es una persona que obra en nombre o interés de otras personas que están impedidas o inhabilitadas para participar. Es decir, una clase de simulación. Otra cuestión nueva es lo relativo al precio no aceptable y al precio no conveniente. Al precio no aceptable, se deja lo que ya estaba en la ley, cuando el precio es demasiado alto. Lo que ya estaba en la ley, lo mismo en la ley anterior, pero se le suma una causal de precio no aceptable, que a mí me parece completamente incorrecta. Y dice, será precio no aceptable cuando se excede el presupuesto autorizado para la contratación. Me parece que esto mal utilizado puede ser un instrumento para buscar reducir los precios, porque si la autoridad quiere, no sé, contratar la compra de plumas, ¿no? Y sabe que las plumas cuestan 10 pesos, pero quiere que cuesten 5 pesos, pues entonces salgo con una licitación en donde digo que pues el presupuesto autorizado para contratar es de 10 plumas a 5 pesos, es decir, de 50 pesos, ¿no? Y como no van a costar eso, pues precio no aceptable. Me parece que esto no está bien regulado. Una cosa es no tener presupuesto y una cosa distinta es un precio no aceptable. Y como precio no conveniente, no cambian las cosas. La única diferencia
es que el precio no conveniente es un precio muy económico. La única diferencia es que la ley anterior permitía que cada autoridad estableciera su propio porcentaje. Ahora no, ahora se fija en ley y el precio no conveniente, el porcentaje que debe preverse como fijo hacia abajo es de 40%. Para efectos de la consolidación, otro cambio. Como sabemos, la ley de adquisiciones y el reglamento permitían que cualquier autoridad pudiera realizar licitaciones consolidadas, es decir, que una sola autoridad la realizara, se sumaran varias autoridades al mismo proceso y ya cada quien formalizaba su propio contrato. La ley permitía que cualquiera lo podría hacer. Si lo quería hacer el Instituto Nacional de Pediatría, lo podía hacer, lo podía hacer. ¿Quiénes lo hicieron en los últimos años? Pues lo hizo el IMSS, lo hizo en alguna ocasión por ahí aislada Función Pública, lo hizo la Secretaría de Hacienda a través de la Oficialía Mayor, lo hizo el INSABI, lo hizo la Secretaría de Salud, en su momento con otra normatividad lo hizo la UNOPS, etcétera. Ahora se establece que no se puede hacer, únicamente, no se puede hacer por cualquier autoridad, únicamente se puede hacer de manera concentrada, centralizada, como les había adelantado, en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ella es la que autoriza la consolidación y en todo caso Hacienda la ejecuta. Eh, Se incluyen nuevos impedimentos para ser contratado. Ya estaban los que ya conocemos del artículo 50, ¿no? Por ejemplo, pues tener dos rescisiones, perdón, tener dos, no haber formalizado algún contrato con la autoridad, etcétera. Se agrega uno muy importante, que ya estaba, pero se amplía. Un impedimento para contratar era tener relación o vínculos corporativos. Pero te decía, se entiende que hay este vínculo cuando las dos empresas que participan tienen relación accionaria directa. Es decir, si la empresa Elefante tiene como accionista a la persona A, y la empresa Jirafa tiene como accionista también a la misma persona A, se entendía únicamente que esa relación directa entre accionistas actualizaba el impedimento. Ahora el impedimento se hace muy extenso y se hace tan extenso que no solo es un tema jurídico, sino es un tema de compliance, ¿no? Una inclusión de impedimento es tener vínculos no solo corporativos, sino incluso familiares, laborales, de negocios. Es decir, si yo tengo contratado a un funcionario del IMSS o funcionario del ISSSTE, puede existir un problema, ¿no? E incluso por sangre o afinidad familiar hasta el cuarto grado. Me parece que es una de las leyes en el sistema jurídico mexicano con mayor extensión por cuanto hace al conflicto de interés. Se mantiene el 65% por ciento de grado de integración nacional. Ojo, si ustedes ven la ley anterior, iban a ver que el artículo decía 50%, pero los transitorios decían que se elevarían en cierto tiempo hasta el 65% y eso se alcanzó hace décadas, ¿no? Esta ley establece el 65%. Pero algo importante, le deja una facultad, otra vez, vean la importancia de concentración de poder en esta megaautoridad, se le deja la facultad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para modificarlo en contrataciones específicas. Entonces, aunque en principio la regla general es que el grado de integración de contenido nacional es del 65, la Secretaría lo puede modificar. Se amplía el catálogo de licitaciones internacionales abiertas. A ver, ¿qué pasaba en la ley anterior? En la ley anterior solamente habían dos causales, no más, dos causales para hacer una licitación internacional abierta, que era, uno, que una licitación nacional se declarara desierta, o dos, que se tratara de una licitación cuyos recursos fueran créditos externos. Es lógico, si la Organización Mundial de la Salud le da dinero a México, pues no va a querer que únicamente sean mexicanos o con los que México tenga celebrado un tratado, va a querer que sea cualquiera, ¿no? Eran las únicas dos excepciones. Y el anterior reglamento, de manera inconstitucional, porque la ley no lo permitía y el reglamento iba más allá, establecía que también podía hacerse una licitación internacional abierta si de un estudio de mercado se desprendía que en México o con quien México tuviera celebrado un tratado de libre comercio no tenían suficientes proveedores para cumplir con los requerimientos.
¿Qué hace esta nueva ley? Deja los dos que ya estaban, es decir, licitación declarada desierta, créditos externos, suma los del reglamento, ya no son inconstitucionales porque los trae del reglamento a la ley, y suma uno que a mí sí me parece preocupante. Suma uno que establece que también podría ser una licitación internacional abierta y no una nacional, cuando del estudio de mercado se desprenda que existe un precio más bajo en el extranjero. Pues desde luego van a haber países con los que México no tiene celebrado un tratado, se puede ir a Asia o se puede ir a otros lugares y pues van a encontrar precios mucho más económicos, o en África los van a encontrar más económicos, ¿no? ¿Cuál es lo peligroso? Lo peligroso es que no se regula ninguna limitante, porque si me puedo ir a otro país donde hay prácticas desleales de comercio exterior, hay dumping, hay subvenciones, etcétera, pues estaríamos compitiendo los que están establecidos en México, pues con un piso no parejo en un procedimiento licitatorio, ¿no? Entonces, esto me parece que es otro de los puntos negativos del nuevo ordenamiento. Algo completamente novedoso para bien o para mal, veamos cómo funciona, pero que me parece que va a ser la regla. La ley dice, se va a privilegiar el uso de ofertas subsecuentes de descuento en todos los eventos. Es decir, la ley anterior ya hablaba de procedimientos con una modalidad de OCDE, ya sea la alemana o la inglesa, hacia arriba o hacia abajo, ascendente o descendente. Esta nueva ley lo establece no como una posibilidad, lo establece como regla, ¿no? Y habrán excepciones, pero la prioridad es cualquier procedimiento de licitación utiliza OSD. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el tradicional método binario. Ofertas una propuesta técnica solvente y ya que tengo todas las técnicas solventes, abro el sobre y adjudico al más bajo. Aquí va a ser igual, solamente que voy a tener todas las propuestas, abro el sobre, veo el precio más bajo, pero no se lo adjudico a él, abro un periodo de ofertas subsecuentes de descuento para determinar quién me da un mejor descuento. Como una regla, privilegiando esta posibilidad. ¿Es obligatoria? No, pero se debe de privilegiar. Y fíjense cómo la ley dice, se privilegia el uso de OCDEs no solo en licitaciones, también en adjudicaciones directas. Por fin, el gobierno tomó al toro por los cuernos y dice, las adjudicaciones directas ya no son excepciones, son realmente una simulación de licitación. Dicho en palabras más bonitas, son una licitación simplificada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hay una adjudicación directa, no tiene por qué ser OSD. Si hay una fuente única, si hay una patente, pues ¿por qué voy a dar OSD, ofertas subsecuentes de descuentos? Pues solo hay uno, ¿no? Pues bueno, ¿no? Se establece que también se puede utilizar en adjudicaciones directas, lo que significa competencia, competitividad dentro de un procedimiento de adjudicación directa. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta, o de lo más importante de esta ley? Tenemos que borrar de nuestro cassette el tema de que la adjudicación directa es un procedimiento donde se actualiza y va para uno. Hoy ya no es así. Puede ser así, pues sí en casos aislados, pero realmente se convierten en procesos competitivos. Un tema negativo de la ley, me parece, ojo, ahorita yo sé que van a haber muchas preguntas y esas preguntas que ustedes tienen, les aseguro que el 80% también las tenemos nosotros. Recordemos que esto es la ley. Falta el reglamento, faltan lineamientos circulares y muchas cosas que hoy no se pueden resolver y que se van a resolver en los próximos días con la normatividad que se emita. Este es un ejemplo. Me parece que de una manera, cuando menos hoy en la ley, sin contar con legislación secundaria, me parece completamente ilegal y peligroso. Se da un margen preferencial a las pymes del 5% en licitaciones nacionales en su precio. A ver, claro que me parece muy importante apoyar a las pymes. Esta ley lo hace muchísimo y me parece muy bien, pero de ahí a darle de manera indiscriminada una ventaja del 5% en licitaciones nacionales respecto a nacionales o extranjeros, pues me parece muy peligroso, porque entonces supongamos que dos empresas grandes, la empresa A y la empresa B, ambas son grandes empresas. Y la empresa B quiere actuar de mala fe
y contrata a la empresa Elefante SADCB, que es una pyme, para que pueda llevar sus productos como distribuidor. Entonces va a mandar a un distribuidor en lugar de ir ella, sabiendo que lleva un 5% de ventaja. Entonces, pues, me parece muy peligroso que se pueda malutilizar esta clase de ventaja. Yo creo que es probable que en el reglamento lo limiten. Por cierto, hablando de ventaja, olvidé decir que cuando se podía ir indiscriminadamente, bueno, cuando se podía ir a una licitación internacional bajo tratados, digo, sin tratados, una internacional abierta, porque el estudio de mercado dice que hay un precio más económico en otro país, prevalece el 15% de ventaja. Ojo, no respecto de los bienes que cubran los tratados internacionales, que me parece que tendría que ser conforme al trato nacional. Únicamente la ley establece ese 15% respecto de los productos extranjeros no cubiertos por tratado en favor exclusivamente de los productos nacionales. Y finalmente, en relación con las disposiciones generales, se dice que será obligatorio utilizar uso de puntos y porcentajes o de costo-beneficio cuando se trate de licitaciones o procedimientos de contratación que tengan que ver con la obtención de bienes o servicios de alta especialidad técnica o innovación tecnológica. Esto me parece bueno. Finalmente, se le da algo de importancia a la especialidad técnica, sobre todo a la innovación, y se dice cuando se trate de licitar o contratar cuestiones que se relacionen con innovación, utiliza uso de puntos y porcentajes o costo-beneficio, lo cual me parece algo muy bueno. Entrando al segundo punto, y las preguntas que vayan haciendo con mucho gusto, yo al final, en los últimos minutos que tengamos de la pequeña presentación del día de hoy, con mucho gusto las voy leyendo en el chat y las voy contestando. El segundo punto es procedimientos de contratación. Bueno, como sabemos, en la ley anterior existían tres: licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa. Hoy vamos a tener 7. Es decir, se le suman 4 a las 3 existentes. Ahorita hablamos de ella. Por cuanto hace a la excepción a la adjudicación directa, sigue igual, pero se le adicionan ciertas cuestiones. Primero, las causales de excepción para adjudicación directa siguen siendo las mismas, pero se adiciona una que me llama mucho la atención y que también es otro ejemplo de algo que puede ser muy negativo si no es bien reglamentado en la legislación secundaria. Es una causal de adjudicación directa ser un fabricante. Oye, pues si yo fabrico plumas, pues no tengo por qué, digo, si es mi empresa, qué bueno, pero no tengo por qué recibir una adjudicación directa, porque también está el fabricante de plumas, Weber, y está Vic, y está Montblanc, y porque ellos no pueden, ¿no? Entonces me parece que eso también va a ser objeto de regulación en el reglamento, pero es una nueva causa de adjudicación directa, ser fabricante. Ahora, algo importante y que confirma que la adjudicación directa dejó de ser aquello a lo que estábamos acostumbrados. Me parece, a ver, no me parece bueno en el sentido de que cada vez hay más excepciones a la licitación. Esta nueva ley busca, eso sí, no es algo que nos asuste y algo novedoso. Me parece que estamos viendo en la ley lo que la actual administración pública y la administración pública del sexenio anterior hacían violentando la ley, ¿no? Entonces hacían adjudicaciones directas como si fuera una licitación, eran contrarias a la ley, ¿no? Pues ahora lo regulan. Hacían licitaciones internacionales abiertas sin respetar tratados, sin respetar el orden de prelación, pues y era contrario a la ley y lo hacían. Ahora se legaliza. Entonces, mucho de lo que estamos viendo ahorita en la ley son cuestiones que ya hacían y que ahora están legislando. El procedimiento de adjudicación directa, ¿qué pasaba antes? Nos mandaban una cotización de estudio de mercado y nosotros pensábamos que era un estudio de mercado. Y el estudio de mercado es para conocer pues, el precio estimado, cómo se encuentra más o menos el precio en el mercado, pero no para realizar una oferta. Y desahogábamos el estudio de mercado y de repente nos enterábamos que nos adjudicaban a nosotros o adjudicaban a alguien más. Es decir, simulaban una licitación simplificada con estudios de mercado. Ahora ya no es así, ya es aunque le sigan llamando adjudicación directa, es otra forma de procedimiento competitivo para ser adjudicado. ¿Y qué establece? Que tratándose de adjudicación directa, dice la ley, tiene como acto previo una cotización. Se inicia formalmente con la confirmación de la cotización, que tendrá una vigencia mínima de 20 días hábiles.
¿ok? Y dentro del término de la vigencia en el cual mi oferta como proveedor es obligatoria, se emitirá el resultado con el que termina, ya le llaman procedimiento de adjudicación directa, porque ya es un procedimiento, ¿no? Excepción hecha tal vez, pues patentes, ¿no? Pero fuera de patentes me parece que todo lo demás es una licitación pública simplificada, ¿no? Se emite y se notifica el resultado con el que termina el procedimiento de adjudicación directa y si no se emite resolución en tal término, se entenderá como no aceptada. Aquí le pongo, cuando menos existiera certeza de lo que ocurrirá. Algunos de ustedes o el propio gobierno podrá pensar, oye, esto era necesario. A veces la licitación pública es un elefante blanco que no nos permite contratar con la rapidez y eficacia que requerimos. Pero ¿cuál es el problema de la adjudicación directa por más que sea un procedimiento competitivo? ¿Que a quiénes van a llamar? En la licitación pública, cualquiera puede manifestar su interés y si cumplen los requisitos participar, pero en el procedimiento de adjudicación directa solo van a poder participar a quien el gobierno o la dependencia o entidad interesada le mande la solicitud de cotización. Y si no te mandan la solicitud de cotización, pues no podrás presentar oferta. Entonces me parece que esto es una cuestión negativa y en contra de la competitividad. Ahora, todo esto es potencia, no es acto ejecutado. Todo depende de la forma en que las autoridades apliquen esos nuevos procedimientos. Y como habíamos dicho, se adicionan 4 procesos, que son el diálogo competitivo, una adjudicación directa con estrategia de negociación. La que estábamos hablando antes es la adjudicación directa genérica, la lisa y llana. Esta es una especie, ¿no? Adjudicación directa con estrategia de negociación. Y finalmente la asignación de contrato específico derivado de un acuerdo marco y la asignación de órdenes de suministro derivado de tienda digital. Dice la ley, la licitación es la regla general, pero eso dice la ley, en realidad pareciere otra opción. Todos los procedimientos serán electrónicos a través de la plataforma digital de contrataciones públicas. Se va a sustituir Compranet, va a dejar de existir, no ahorita, en los próximos meses o en el próximo año. Ahorita vamos a hablar de términos. Y va a ser sustituido por una plataforma digital de contrataciones públicas. ¿Cómo veo yo de manera integral la ley? Veo que hay una licitación pública como regla en principio general y después no que hay otras 6 formas de contratar, sino que hay puras excepciones a la licitación y que esas excepciones a la licitación pueden darse en 6 modalidades. Dentro de estas modalidades, ¿cuáles son? La adjudicación directa, la invitación a cuando menos 3 personas y las 4 nuevas. Las 4 nuevas, la primera sería la adjudicación directa con estrategia de negociación. Esta solo puede ser realizada por la Secretaría de Hacienda como autoridad encargada de llevar a cabo las consolidaciones, aunque es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quien autoriza la consolidación y quien autoriza que se haga una adjudicación directa con estrategia de negociación. Cuando hablamos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, vamos a hablar de una nueva autoridad muy importante dentro de esta secretaría que va a ser un comité de licitaciones y de contrataciones públicas de la Secretaría Anticorrupción. ¿Y cuándo es aplicable? Sumemos estos 3 supuestos como si fueran 3 supuestos nuevos de adjudicación directa. ¿Cuándo? Cuando existan casos de urgencia justificado por acontecimientos imprevisibles de cualquier autoridad. Casos de urgencia justificados por cuestión imprevisible. Es completamente genérico. Quien de los presentes se dedica al ramo de salud, pues es la que pueden aplicar. Ya declaró la Secretaría Anticorrupción nulo el procedimiento de licitación anterior, pues entonces hay urgencia, no puede haber demora, vamos a hacer esta adjudicación directa. Entonces, en resumen o parafraseando, pueden realizarse adjudicación directa de negociación cuando urja, porque la autoridad cometió errores, hubo negligencia en la licitación y ahora ya no tiene tiempo. Es un supuesto completamente genérico. 2. Permita resolver asuntos que no admiten demora porque existe el riesgo de causar daños o perjuicios graves al Estado, muy parecida a la primera. Y 3, finalmente no sea posible recibir los bienes o servicios a tiempo mediante licitación o invitación a cuando menos 3 personas. En otras palabras, habrá adjudicación directa con estrategia de negociación cuando al gobierno le urja contratar.
Y con esto se quitan el elefante blanco de la licitación y nos vamos a una licitación pública, entre comillas, simplificada. ¿Ok? Esta sí tiene una regulación de un procedimiento más desarrollado que la adjudicación directa a secas. Esta parece mucho más una clase de licitación pública simplificada. Eh, Se difunde con una solicitud de cotización en plataforma. A diferencia de la adjudicación directa normal en donde solo puede cotizar el que es invitado a participar, aquí sí se publica en la plataforma una solicitud de cotización con requisitos de quienes estén interesados. Y aquí sí, cualquier interesado puede confirmar su presentación en la plataforma. ¿En cuánto tiempo? En un día. ¿Ok? Como podemos ver, esto, aunque le llamen adjudicación directa, no es más que una licitación pública simplificada, ¿ok? Por casos de urgencia. Entonces, tengo un día, una vez publicada la convocatoria, para confirmar si participo. Una vez ocurrido esto, dentro de los siguientes 3 días, otra vez simplificado, 3 días hábiles desde la publicación y 2 desde la confirmación de interesados, se va a celebrar el acto de presentación y apertura de cotizaciones. Para continuar con este procedimiento se debe de contar con al menos 2 interesados. Después de que pasen 3 días para presentar la propuesta, una vez presentadas, se cuenta con un día hábil después del acto de presentación y apertura de proposiciones para notificar a los cotizantes, ahora no se llaman licitantes, se llaman cotizantes, el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas. Ojo, no es un fallo donde adjudiquen, es una clase de fallo previo donde dicen, estas ofertas técnicas pasaron la prueba técnica, no económica, únicamente la técnica. Y va a señalar una fecha y hora para llevar a cabo el denominado acto de negociación. A partir del día siguiente a la notificación del resultado de la evaluación técnica, se podrá llevar a cabo el acto de negociación. Dice a partir del día siguiente, pero no dice límite. Puede ser a partir del segundo, del tercero, del cuarto. Y se designa a un líder de la negociación. El líder de la negociación va a ser un funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La negociación tiene una duración máxima de 12 horas. Aquí sí hay un límite. La negociación no debe exceder de 12 horas. Entonces, si ustedes son parte de la empresa que va a negociar, pues tomen en cuenta que ese día no van a llegar a casa y como en aquellas épocas de hace más de 20 años, pues posiblemente se duerma en las oficinas de la autoridad. Y la negociación tiene como objetivo que la autoridad contratante, dice la ley, obtenga un beneficio. ¿Cuál es el problema? Que no dice cuál es el beneficio que va a obtener la autoridad contratante. Se puede realizar la negociación por plataforma, es decir, de manera electrónica, o se puede realizar de manera presencial. También se puede realizar de manera individual, siguiendo el orden consecutivo de los precios ofertados del menor al mayor. Si se obtiene un beneficio en el plazo máximo, si no se obtiene un beneficio en un plazo máximo de 12 horas, se va a notificar a los interesados que cotizaron y que pasaron la propuesta técnica para entrar a una modalidad de oferta subsecuente de descuentos y adjudicar al mejor precio. Entonces termina siendo una licitación pública simplificada en donde si no hay beneficio, termino haciendo una oferta subsecuente de descuento. Hay dos grandes problemas, seguro ustedes tienen esas preguntas, yo también las tengo y no las puedo resolver. Primera pregunta, ¿qué son beneficios? Hoy, si deja la ley como está, me parece completamente inconstitucional, violenta el 134. No creo que vaya a ser inconstitucional. Es tan burdo que alguien lo tiene que regular, que va a estar en el reglamento. Pero al día de hoy no se entiende qué es beneficio. Entonces, supongamos que la empresa A oferta en principio 20 pesos y la empresa B oferta 10 pesos, pero A da mayores beneficios. ¿De qué carácter? ¿No? O si vamos a competir sobre quién da el mejor beneficio, ¿cuál es el criterio para definir cuál es el mayor beneficio? La empresa A ofrece como beneficio, yo te entrego gratis los productos. La empresa B
te ofrece como beneficio, por cada 10 productos que me compres, te regalo uno, es decir, el 10%. ¿Cómo voy a ponderar qué beneficio es mejor? ¿El del 10% de descuento o el de te subsumo la entrega del insumo? Entonces, no hay parámetros para decir cuál es el mejor beneficio. Yo espero que esto sea reglamentado en los próximos días. Y ¿qué pasa si sí se tiene un beneficio? Pues, y si hubieron varios beneficios, ¿a quién le adjudico? Insisto, estas preguntas no se pueden contestar el día de hoy, seguramente va a ser regulado en el reglamento. La segunda figura importante es la inclusión de un procedimiento denominado diálogo competitivo. El diálogo competitivo de manera general solo puede realizarse. Aquí hay algo importante. Así como decimos cosas negativas de la ley, una cosa positiva es que esta ley sí habla de investigación, habla de innovación, habla de especialización, de cuestiones que muchas veces eran desdeñadas años atrás. Este diálogo competitivo está creado para cuando se requieran trabajos o servicios o bienes de alta especialización para determinado sector o área del conocimiento, para solución de desarrollos de eficiencia, ¿no? O de impacto social. ¿Y cuándo es aplicable? Son tres supuestos. Todos estos supuestos de los que estamos hablando, así como hablamos de adjudicación directa con estrategia de negociación, permita resolver una urgencia, sea un caso justificado, o los que vamos a hablar ahorita, todos estos tenemos que sumarlos a las causales de excepción a la licitación pública. Entonces, se mantiene el catálogo anterior, se aumenta el de que seas fabricante y se aumenta todos aquellos de los que estamos hablando ahorita, de adjudicación directa con estrategia de negociación y de diálogo competitivo. En este caso, ¿cuáles se adicionan? Habrá diálogo competitivo y no licitación pública cuando sea necesario que la prestación o suministro sea como se encuentre disponible en el mercado para satisfacer las necesidades del área usuario requirente. Esto es algo muy vago, muy subjetivo, me imagino que va a ser reglamentado. Yo puedo no licitar y hacer un diálogo competitivo cuando contrate algo tal y como está en el mercado. Entonces, yo no quiero contratar la adquisición de un carro para la policía de caminos. Quiero contratar, no quiero comprar un auto, quiero arrendar un auto con un policía privado que coadyuve con la policía de caminos o con la Guardia Nacional en las carreteras, tal como lo hace tal empresa. Entonces, pues, me gusta ese servicio que se presta en el sector privado, lo quiero llevar al sector público. Puede ser bueno, puede ser malo, todo dependerá de cómo se reglamente y de cómo se ejecute. La parte buena, ¿cuál es? Temas de innovación, tema de diferencia en el mercado, y no es adjudicación directa, es un diálogo competitivo donde interesados pueden participar y competir. Segunda causal, cuando la prestación del servicio o suministro de bienes incluye un proyecto o soluciones innovadoras. Se habla de innovación. Entonces, me parece que se moderniza la ley en ese aspecto. O, atendiendo la dificultad del proyecto, no sea posible establecer con precisión especificaciones técnicas. Es decir, es algo tal vez innovador, o si no innovador, es algo que hoy no puedo tener el alcance de hasta dónde van a ser las especificaciones técnicas. Quiero perforar en aguas profundas y no sé realmente si vamos a ver ahí o no, vamos a explorar. Quiero construir un hospital con servicios integrales en donde tú como particular lo operes y 10 años después me lo das, pero vamos a ver qué tanta demanda hay en tanta zona, ¿no? O sea, un poquito para conocer las especificaciones técnicas que se requerirán. Por cuestiones de tiempo, no voy a explicar con mayor detalle el diálogo competitivo y cuáles son sus etapas, pero como lo tienen a la derecha, en este pequeño cuadro, se regula también como un procedimiento de licitación pública simplificada. Desde luego les vamos a dar copia de esta presentación y un resumen de la misma para que puedan tener un resumen de cómo es este procedimiento. Es un poquito más largo que la adjudicación directa con negociación, pero mucho más corto que una licitación pública, ¿no? Y se divide en dos fases, en una primera fase que es una etapa preparatoria donde se difunde el comunicado, que es como la convocatoria, se presentan documentos, se evalúan los documentos y hay una precalificación, un prefallo con precalificados, pero todavía no hay adjudicación. Ahí nos vamos a una segunda fase.
en donde hay diálogos competitivos únicamente con los que precalificaron, es decir, filtré proveedores, ¿no? Y ya después se evalúan las propuestas y se hace una adjudicación. ¿Ok? Y se considera que se adjudica la propuesta después de la negociación a la oferta que haya ofrecido las mejores condiciones. Ojo, no a la más económica, sino a la que haya ofrecido las mejores condiciones conforme al criterio utilizado por la convocante, método binario, costo-beneficio, etcétera. Únicamente como un punto que me llama la atención del diálogo competitivo es que te dicen que las negociaciones se pueden realizar de manera individual o de manera conjunta. Debe de ser reglamentado sobre todo la parte de manera conjunta, porque pueden cometer el error de poner a competir y a negociar a competidores en la misma mesa. ¿Sí? Si esto no se regula, me parece un tema que puede ser delicado para efectos de competencia económica. Pero insisto, son todavía coyunturas, cuestiones presumibles que tenemos que esperar a que exista una legislación de carácter secundario. Los últimos dos procedimientos que se incluyen es la asignación de contrato específico derivado de un acuerdo marco o la asignación de órdenes de suministro derivado de una tienda digital del gobierno federal que se creará. En estos casos no se tiene que ir a ningún procedimiento de licitación ni de excepción a la licitación. Con que esté el bien en la tienda digital, entra la autoridad, le da un clic al mouse y lo compra. Suena muy feo, pero no creo que suene como, que vaya a ser como suene. Esto generalmente se utiliza para cuestiones de compras del día al día. Quiero comprar servilletas para la cocina de la autoridad. Quiero comprar hojas para la cocina de la autoridad. Bueno, me imagino que quien fabrica hojas o tinte de impresora, pues sí le puede afectar, ¿no? Pero son para cuestiones de utilización de cosas inmediatas. No hay hoy un procedimiento regulado. Otra vez, se le da facultades a la mega autoridad, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que sea esta autoridad la que regule a través de lineamientos cómo van a ser el tema de productos marcos o las compras en tiendas, en la tienda digital del gobierno federal a través de la plataforma. Finalmente, ya llegando a la parte final de las cuestiones novedosas del nuevo ordenamiento, en cuanto a los contratos, es lo mismo que ya estaba, pero ¿qué es lo nuevo? Antes decía que con la notificación del fallo eran exigibles los derechos y obligaciones derivados de los fallos en licitación pública. Ahora se establece que no solamente en licitación pública, sino también en adjudicación directa, lo cual es algo muy bueno, porque una de las preguntas que constantemente nos hacían como despacho externo es, oye, yo no tengo por qué suministrar si no me han formalizado el contrato, ¿no? Con la notificación del fallo es exigible los derechos y obligaciones. Obligaciones, suministrar; derechos, cobrar. Porque generalmente en la práctica la autoridad únicamente hace exigible las obligaciones, no los derechos, como es cobrar. Pero bueno, que sepan que la ley lo establece y no solamente en la licitación pública, como lo decía antes, sino también en la adjudicación directa. Eh, Se adicionan dos requisitos para los contratos, ¿no? Que deban de observar los contratos, que es decir, que tenga un procedimiento de resolución de controversias diverso a la conciliación. Esto me parece algo muy bueno, ¿no? Como que se flexibiliza, como si fuera un contrato de derecho común y no de derecho público, a que antes de llegar a conciliaciones o rescisiones, los proveedores puedan arreglarse directamente con la autoridad contratante sin involucrar a la Secretaría Anticorrupción y tratar de solucionar los problemas con la propia autoridad, con el propio administrador del contrato. Y una cosa que si no me encanta y me parece peligrosa es que se establece que los contratos deben de establecer la obligación de mantenerse en cierto periodo, seguramente va a ser un mes, al corriente de las obligaciones fiscales y demostrarlo con los certificados correspondientes del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Como ustedes saben, cuando vamos a firmar un contrato, no puedo firmarlo si no llego con mi certificado del IMSS, del Infonavit y del SAT de que estoy al corriente con mis obligaciones fiscales. Y es común ver problemas, ¿no? De repente nos aparece un crédito del Infonavit de 5,000 pesos de hace 10 años que ya está más que prescrito. Y corregir eso es todo un viacrucis y un dolor de cabeza, ¿no? Ahora se establece que para que el contrato siga vigente y no se rescinda, debemos de cumplir
con estos certificados con cierta periodicidad, que seguramente va a ser mensual. Puede ser mayor, bimestral, semestral, pero es muy probable que sea mensual. Lo cual, ¿qué implica? Pues que se está utilizando como una herramienta pues, para obligar a los contribuyentes a pagar el impuesto. No, págalo y si quieres después pelealo, ¿no? Y si lo ganas, desde luego habrá devolución del pago de lo indebido, pero mientras tanto, tú me pagas. Todos los contratos se firmarán por la plataforma, algo muy bueno en esta ley. Ya nos vamos a olvidar de firmar el contrato de manera presencial, en donde, como sabemos, se supone que la ley dice que tú llegas a firmar el contrato y ese mismo día te llevas el contrato firmado por la autoridad, y eso nunca lo hemos visto. Y luego son problemas de cobrabilidad o problemas más serios, en donde le cae una auditoría a la autoridad y en lugar de decir que fue imputable a ella, nos echa la culpa, ¿no? Ahora todo va a quedar constancia porque se debe de firmar por plataforma. Se prohíben la cesión de derechos, salvo los de cobro, como ya estaba en la ley anterior. Pero se aumenta una excepción. La excepción de la ley anterior era no se entiende cesión de derechos cuando son los derechos de cobro. La nueva excepción es no se entiende cesión de derechos cuando cedes el contrato a otra empresa siempre y cuando sea producto de una cesión, fusión o figura similar. Esto es muy común en muchas industrias en donde una empresa saca de su patrimonio y de su portafolio cierto negocio que vende a otra empresa. O segundo ejemplo, una empresa contratista que ya tiene su contrato es adquirida por otra empresa, ¿no? En esos casos se permite que el contrato sea cedido a la nueva empresa. Modificaciones al plazo de pago, se le restan 2 o 3 días, creo que de 20 a 17 días. Parece que es bueno, pero ahí hay una cuestión negativa. Te dicen que ese plazo corra a partir de la aceptación de los bienes. Pues ahora el plazo para que nos paguen va a correr a partir de la aceptación de los bienes. Algo semejante a lo que pasa en Pemex. No me acuerdo cómo se llama este documento en Pemex donde antes de poder presentar la factura se tiene que emitir este famoso documento que ahorita si no lo pienso me va a llegar el nombre del documento a la mente, ¿no? Pero algo parecido va a aparecer ahora en todas las materias, ¿no? Primero se tiene que aceptar el pago, la aceptación del bien y después tengo derecho a presentar la factura. Me parece negativo porque si no se regula bien, vamos a dejar al arbitrio y facultad discrecional de la autoridad cuando omitir la aceptación de los bienes y con ello prolongar el pago. Algo bueno, se permite la terminación anticipada por mutuo acuerdo, como si fuera un contrato civil, siempre y cuando lo acepte la autoridad. Antes la terminación anticipada únicamente era por causa justificada económica y que tenía que justificar, fundar y motivar la autoridad. Ahora dicen, no se requiere razón. Si el IMSS quiere terminar el contrato con su contratista, termínenlo. Y eso es algo muy bueno porque algo que también vemos de manera común en el despacho es pues empresas en donde tienen caso fortuito fuerza mayor o ni siquiera caso fortuito fuerza mayor, sino simplemente pues no tienen producto por algún problema, ¿no? De calidad o por culpa de Cofepris que no libera los permisos de importación, o no modifica el decreto sanitario. Y muchas veces las autoridades administrativas contratistas pues te rescinden el contrato y te sancionan. Hoy hay esta posibilidad de terminar anticipadamente un contrato con mutuo acuerdo entre contratista y autoridad. Como dijimos, hay una sustitución de Compranet por la plataforma y finalmente en infracciones y sanciones se elevan las sanciones. Se eleva como multa máxima 1,000 salarios elevados al mes, 30,000 UMAS elevados al mes y la inhabilitación pasa de 5 a 7 años. Es decir, hoy la sanción máxima de inhabilitación ya no es de 5, puede ser de hasta 7 años y en materia de salud, si se puso en peligro la salud o la seguridad social, es decir, para la industria de medicamentos y dispositivos médicos, se puede aumentar en 1/3 más de parte. Es decir, estamos diciendo que estamos llegando a una inhabilitación máxima de 9 años. Y eso es muy peligroso, porque si antes era de 5 años, y si no era algo tan grave ni algo tan no grave, pues la mitad era 2 años y medio. Pero si ahora son 9 años, algo no tan grave o algo muy grave, el medio aritmético, pues son prácticamente 4 años y medio, es decir, lo que era lo máximo en la ley anterior. Solo procede la inconformidad en la licitación, invitación y diálogo competitivo. En los demás procedimientos, es decir, adjudicación directa, no procede la inconformidad.
Por lo tanto, el único medio de defensa seguirá siendo el juicio de amparo, aun cuando la adjudicación directa sea con competencia, sea con negociación. Para inconformarse, se regresa a lo que era la ley, pero de décadas atrás. Es necesario realizar aclaraciones. Si no realizas aclaraciones, no puedes inconformarte, lo cual debe tomarse desde cuenta ahorita porque ya entró en vigor la ley. Eh, la instrucción, bueno, y incluyen medidas de apremio, multa, arresto y auxilio de fuerza pública como procedimientos de sanción. Suena muy feo que esto esté en la ley de adquisiciones, pero de alguna manera ya estaba porque el apremio, el arresto y el auxilio de la fuerza pública ya se encuentra en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es supletorio a la ley de adquisiciones. Pero ahora se establece directo las medidas de apremio como sanción en materia de adquisiciones públicas, no solo la multa, sino también el arresto administrativo, que es como máximo 36 horas, o el uso de fuerza pública. Únicamente en procedimientos de sanción, inconformidades o conciliación, no en los de contratación pública, sino de sanción, inconformidades y conciliación. Y finalmente, algo muy importante, aunque no lo tengo en pantalla, el régimen transitorio. ¿Cuándo? Porque muchos dijimos, todo esto novedoso, tenemos muchísimas preguntas, pero muchas de ellas se va a aclarar en la reglamentación secundaria, reglamento, lineamientos circulares, etcétera. Bueno, primero, en cuanto a la plataforma, se establece que los módulos necesarios para realizar los procedimientos de contratación deben de estar listos en octubre de 2026 y que la plataforma en su totalidad debe de estar en octubre de 2027. Ojo, la plataforma no va a ser Compranet, va a ser algo mucho más que Compranet. No solamente van a estar ahí, se van a firmar todos los contratos ahí. Ahí se van a realizar todos los procedimientos de contratación sin excepción y además toda la información pública se va a encontrar ahí. Todos los contratos se van a encontrar ahí. Quiero ver el contrato de mi competencia, se supone que se va a ver ahí. Me parece que va a haber una importante, bueno, suena muy bonito, vamos a ver qué pasa, pero parece que va a haber una importante transparencia con la plataforma. Son tantas las cosas que se van a dar en la plataforma que por eso se dice, los módulos, los estrictamente necesarios para poder licitar, adjudicar directamente, invitar, realizar diálogo competitivo, o sea, los procedimientos de contratación tienen que estar terminados y funcionales en octubre de 2026. Y toda la plataforma con transparencia y con todo en octubre de 2027. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Mientras esto no ocurra, Compranet va a seguir vigente. Se establece que a partir del 17 de abril se cuentan con 90 días hábiles, poquito más de 3 meses, casi 4 meses, para que se emita el nuevo reglamento de la ley de adquisiciones. Es decir, en los próximos 90 días hábiles vamos a tener un nuevo reglamento de la ley de adquisiciones y si Dios nos los permite y también con éxito, pues estaremos platicando en su momento del reglamento en esta misma plataforma. Todos los lineamientos de los que hemos hablado, de determinar excepciones al grado de contenido nacional, de los pobalines, etcétera, deben de emitirse, bueno, los lineamientos en abril de 2026 y los pobalines son los más próximos, que serían en diciembre de 2025. Es decir, las políticas, bases y lineamientos que tiene que emitir la Secretaría de Anticorrupción tienen que estar listas para diciembre de 2025. Y finalmente, el comité, esta importante autoridad por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, debe estar conformado y en funciones a partir del 3 de julio de 2025. Y con esto hicimos un rapidísimo y breve recorrido sobre lo que son las principales cuestiones novedosas de la nueva ley de adquisiciones. El restante es muy parecido a lo que teníamos, por eso no hablamos hoy de ello. Y muchas de las dudas que vamos a tener, pues seguramente se van a aclarar en los próximos días cuando se emita el reglamento, los lineamientos y las circulares correspondientes. Muchísimas gracias y bueno, todavía tenemos para los que puedan estar algunos minutos más, un poco de tiempo para revisar algunas preguntas. No sé, Mauricio, si tengas algún comentario previo. No, claro, muchas gracias, Mario. Si quieres ir revisando las preguntas, pero sí, definitivamente nos Ah, da espacio para siguientes webinars profundizando algunos de estos aspectos que has mencionado y la nueva reglamentación que viene en camino. Este,
Mientras revisa las preguntas, tal vez les comparto a los participantes en licitaygana.com, en la parte de noticias, en nuestro website. Ahí van a encontrar a partir de la próxima semana el video de este webinar para que lo puedan revisar. Hay videos de otros webinars pasados que hemos tenido. Hay temas de inteligencia artificial que estamos trabajando muy fuerte para temas de compras públicas en los diferentes países que trabajamos. Y aquí también vamos a anunciar siguientes webinars para México, ¿verdad? Sobre todo en este tema de las nuevas normativas. Si desean información de Conexis, también pueden pedir aquí contacto con una persona directamente en el chat. O este es bien interesante, que es un agente de inteligencia artificial, se llama Brian, y él está entrenado para darles cualquier información que necesitan de cualquiera de los servicios que nosotros tenemos, que obviamente vamos a ir actualizando conforme los nuevos procesos o las nuevas plataformas vayan estando disponibles. Entonces, los clientes de nosotros allá en México pueden tranquilamente continuar usando los servicios de Conexis, y ahí va a ir nutriéndose con todos estos cambios que vayan llegando de ajustes normativos y demás. Mario, no sé si tienes alguna pregunta más. Sí, claro que Si sí. no, Y no me llegó a la mente el documento, el nombre del documento que les decía de Pepex, que no ya me lo recordaron aquí en el despacho, el famoso COPADE, ¿no? Y es probable que pueda pasar algo semejante en las materias cubiertas por esta ley. Y ya contesto las preguntas, Mauricio. adelante, adelante, Mario. Eh, Mira, nos preguntan si las compras estatales se harán por esta nueva ley. No en la medida en que utilicen recursos estatales. Si utilizan parcial o totalmente recursos federales, sí va a ser aplicable esta ley. Ahora, hay que ver que una tendencia de política pública, ya no de derecho, pero sí de política pública del anterior gobierno y de este nuevo gobierno, es centralizar, ¿no? Centralizar las compras, desde luego en materia de salud, pero también en otras muchas materias. Entonces, sí, me parece que aunque no es obligatoria esta ley cuando se utilicen recursos estatales, cada vez será más utilizada por la centralización que busca la actual administración pública, ¿no? Luego nos preguntan si seguirá habiendo licitaciones contratados. Eh, sí, porque ahí no hay cambio. El tratado internacional sigue siendo, en nuestro concepto, obligatorio, excepción cuando existan reservas. El problema es que también estamos viendo una política pública desde el gobierno anterior y el actual en donde han evadido o buscado no aplicar los tratados internacionales para efectos de licitaciones internacionales públicas, sino hacerlos internacionales abiertas. Ojo, esto es un tema muy discutible y no necesariamente inconstitucional, ¿eh? Porque el tratado no te obliga a hacerla, salvo temas de reservas, son temas muy discutibles. Lo que no me parece tan discutible es que si la hacen internacional abierta y le dan un 15% de ventaja al mexicano, no sobre el extranjero cubierto sobre contratados, pero sí al extranjero no cubierto contratados, pues en virtud del trato nacional es que también le dieran esa ventaja al extranjero cubierto por tratados, contrato nacional, que también tuviera una ventaja frente al no cubierto por tratados. Pero sí, seguirán habiendo licitaciones contratados. Nos preguntan que cómo se calcula el 5 de grado, por ciento de preferencia a las pymes en licitaciones nacionales. Ojo, solo ese grado de preferencia solo es a las pymes en licitaciones nacionales, no en internacionales, bajo tratados y en internacionales abiertas. La ley no lo dice, probablemente se reglamente en la normatividad secundaria, pero en principio, pues, si hubo un producto, me van a poner a hacer matemáticas si soy abogado que estudió área 4, pero si hubo un producto que costó, digo, de una empresa grande que costó 10 pesos, que debería ser el adjudicado, ¿no? Por ser el más económico, pero hubo una pyme que ofertó 10,4, pues está dentro del rango del 5% y entonces pues no se requiere fórmula, simplemente le doy el contrato a la pyme por tener esa ventaja preferencial en el precio, aunque sea 0,4 más caro que el 4% más caro que la propuesta de la no pyme adjudicada. Nos preguntan si en las OSDs cuántas rondas hay y si son ilimitadas. Yo sé que esto, por ejemplo, en materia de salud,
fue un gran problema porque no estuvo bien regulado en las licitaciones de Birmex. De hecho, fue una de las causales por las cuales, entre otras muchas, se declararon su nulidad por la intervención de oficio. A ver, esto sí está regulado en la legislación anterior, si bien no en la ley de adquisiciones, sí en unos lineamientos emitidos por la entonces Secretaría de la Función Pública en el año de 2010. ¿Ok? Esto en la nueva ley tampoco está reglamentado, pero seguramente va a estar reglamentado en el reglamento o en lineamientos de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, al día de hoy no se puede responder cuántas rondas de oferta hay o si son ilimitadas, porque va a ser algo que se va a reglamentar. Al día de hoy solo tenemos la reglamentación de estos lineamientos emitidos en el 2010. Luego preguntan, si sale una licitación bajo tratados, ¿se podrá participar con un producto internacional de internacional abierta? A ver, depende si es de bienes o de servicios. Si es de servicios, lo que importa es la nacionalidad de la persona, ¿no? Si es bajo tratados, no puede participar alguien como, por ejemplo, un chino o un hindú que no tiene celebrado un tratado de libre comercio con México. Este, si es de bienes, lo que importa, pero los bienes no importa. Si es de bienes, importa tanto la nacionalidad de la persona como la nacionalidad del bien. Y así como hay un grado de integración nacional del bien mexicano, hay unas llamadas reglas de origen, que es una fórmula que viene en cada tratado para decir si el bien es efectivamente originario del país que tiene cobertura de tratados. Entonces, aunque hay excepciones, la respuesta es no, no puede participar alguien que no cumpla sin cobertura, siempre y cuando sea internacional bajo tratados. Nos comenta Itzel que la plataforma de Compranet ya aparece como tal, ya no dice Compranet. Muchas gracias por tu comentario, Itzel Reyes, eso no lo había yo visto. Sin embargo, la ley y su régimen transitorio sí dice que la plataforma irá entrando conforme a los módulos y que mientras tanto se seguirá utilizando Compranet. Entonces, pues si ya le cambiaron el nombre, pues perfecto, ya es parte de los cambios y qué bueno que nos actualizan con esa información. Am, en caso de que como proveedor te enteres que se adjudicó de manera directa poder suministrar un bien, siendo que uno tiene mejor precio, ¿procede la inconformidad? No, porque es una adjudicación directa. Ya sea la adjudicación directa tradicional o el nuevo procedimiento de adjudicación directa con negociación, no procede la inconformidad y me parece un defecto de la ley, porque si ya son procesos competitivos, simulaciones de licitación o licitaciones simplificadas, pues por lo menos pone inconformidad. Ahora, no procede la inconformidad, esa es la respuesta. Sin embargo, eso no significa que no tengamos medios de defensa, ¿no? Existe el juicio de amparo en donde se puede ir con interés legítimo, que es un tema medio técnico para los no abogados, pero sí me parece que hay un medio de defensa. Eso sí, un juicio de amparo que será analizado por una nueva integración del Poder Judicial de la Federación. Em, Dice, ¿qué pasaría si a pesar de la urgencia solamente se cotiza una empresa en el modelo de estrategia con negociación? Yo creo que se podría adjudicar, porque lo que la ley dice es no tener una cotización, sino dice tener dos interesados. Y el interesado es nada más manifestar el interés en participar, no necesariamente cotizar. Entonces yo creo que la respuesta es sí podría ser adjudicada. ¿Las compras las realizará únicamente la Secretaría de Hacienda? No. Qué bueno que nos hacen esa pregunta. En principio, sí, cuando sean esas modalidades de las que hablamos, esas dos. ¿Cuáles modalidades? Adjudicación directa con negociación y proceso de diálogo competitivo. Esos dos sí se tienen que hacer forzosamente con autorización de la Secretaría de la Función Pública y ejecutarse a través de la Secretaría de Hacienda. El resto, licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas, adjudicación directa sin negociación y compra en tienda digital, no tiene que ser la Secretaría de Hacienda, sino cualquier autoridad. Dice, la negociación es únicamente en adjudicación directa, si correcto, es específicamente el proceso de negociación con adjudicación directa, aunque también hay una clase de negociación en el diálogo competitivo. Nos comentan, ¿otros beneficios pueden ser una garantía mayor? Sí,
como hoy no te dice que es un beneficio, puede ser una garantía mayor y pueden ser otras muchas cosas, ¿no? Vemos que ha sido una política pública, no ley, pero sí política pública de la actual administración y de la anterior, pedir los beneficios, ¿no? Sin embargo, no tenían incidencia en a quién iba a adjudicar. Ahora se legaliza, se puede pedir beneficios, pero sí va a tener incidencia en quién se puede adjudicar. El problema es que no sabemos cuál es la reglamentación de esa beneficio, de qué consiste, cuáles son sus alcances, cuáles son los criterios para decir que un beneficio es mejor que el otro. Pero insisto, no creo que sea un defecto de la ley, me parece que es algo que se va a regular en la legislación secundaria. Eh, Em, Mario, sí, tal pues, vez si continúas con algunas preguntas, voy a poner aquí en la pantalla el sondeo final que siempre hacemos, que muchos clientes nos solicitan, muchos participantes nos solicitan información acerca de nuestros servicios en México. Ahora con inteligencia artificial de cortesía por 3 meses, esa sería la opción 1, o suscripción de los servicios de Conexis en Costa Rica, Panamá o República Dominicana, esa sería la opción 2. Y la opción 3 es si ya son suscriptores y requieren la activación de los servicios de inteligencia artificial o asistencia en cualquier tema, esa sería, nada más marcan ahí la opción 3. Si quieres, dejamos esto en pantalla, mientras, si quieres contestar un par de preguntas más y continuamos. claro que sí, Mauricio, ya estamos terminando. Dice, las adjudicaciones directas se harán mediante la nueva plataforma o seguirán dándose vía invitación personalizada como hoy sucede, ¿no? Por disposición de ley tiene que ser en plataforma. Ahora, como la plataforma todavía no funciona, en los próximos días sí puede ser de manera personalizada. Pero a partir de octubre de 2026, prácticamente en un año y unos meses más, sí va a ser obligatorio que sea por plataforma y ya no de manera personalizada. En caso de que se haga una licitación, ¿qué ley reglamentaria aplicaría? Ya es la nueva ley de adquisiciones y el próximo reglamento por emitirse en los próximos 90 días. Em, Hay un tema con el tema de porcentaje de integración nacional por licitaciones nacionales. Actualmente cualquier persona presenta una simple carta y con eso lo valen. Ese tema sigue igual. El tema de regulación de cumplir con el grado de integración nacional se parte del principio de buena fe. Es decir, con que tú manifiestes bajo protesta de decir verdad que cumples, la autoridad cree en ti. Pero si tu competencia o la propia autoridad duda, cualquiera puede denunciarlo a la Secretaría Anticorrupción y en un procedimiento que realiza de manera coadyuvancia anticorrupción con economía, visitan y hacen una auditoría al denunciado. Y si ven que manifestó eso de manera falsa, que no tiene que corroborarlo en el procedimiento de licitación al presentar la oferta, pero si analizan que fue información falta, lo van a inhabilitar. En nuestra experiencia como despacho, cuando lo hemos denunciado, la autoridad sí actúa, sí revisa y sí inhabilita. Y finalmente, ¿hay alguna ventaja de contar con un sistema, con un sistema anticorrupción? Pues hay muchas ventajas. De hecho, hoy tenemos un sistema. El problema es no contar con él, sino que lo apliquen. Y también ha sido una cuestión de la actual administración y de la anterior no aplicar el sistema nacional anticorrupción. No les gusta, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, pero no lo ha aplicado. Y finalmente, que si se incluye la obra pública. No, esta ley no incluye la obra pública, sino que se hicieron también recientemente, hace unos cuantos días, la semana pasada, modificaciones. Aquí no es una nueva ley, sino son modificaciones a la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma. Y por último, la última pregunta que nos hacen es, ¿habrá licitaciones bajo una nueva ley sin reglamento, es decir, antes de los 90 días para este último? Es probable que sí, ¿no? Generalmente en estos casos por técnica jurídica se puede aplicar el reglamento en la medida en que no sea contrario a la nueva ley, eso el reglamento anterior, mientras no sea contrario a la nueva ley. Y pues de hecho ya estamos viendo nuevos procedimientos de contratación. En los que yo he visto, no he visto que sustenten un fundamento expreso de la nueva ley, pero pues ya están llamando en varios procedimientos a mesas de negociación. Entonces, sí, sí se va a ser un nuevo ordenamiento que ya se va a empezar a aplicar desde ayer. Creo que son todas las preguntas. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias también, Conexis, Mauricio, Erika. No, muchas gracias, Mario, y eh, por tu ampliación con todas las preguntas que nos hicieron los participantes. Gracias a los participantes por su participación.
Y como hablábamos al principio, en Conexis vemos todo lo que se está publicando con la anterior normativa, con la nueva normativa, conforme van variando los sistemas. Y con Mario vamos a hacer un esfuerzo para mantenerlos actualizados de estos cambios en temas normativos. A todos, muchas gracias. Aquí les queda en pantalla todavía un ratito el sondeo y esperamos verlos el próximo mes en la siguiente charla y nuestros suscriptores estaremos comunicándonos con ustedes pronto, igual que las personas que pidieron información de Conexis. Con todo gusto estamos a las órdenes. Gracias, Mario. Excelente, felicidades y nos Hasta luego. vemos pronto. Buenas tardes. Saludos.